empezar el primer acto y único del segundo día de la Jornada del Rayismo, que va a ser la presentación de la revista de la Franja Roja. En primer lugar, agradeceros a todos vuestra asistencia, igual que hicisteis ayer, que fue un exitazo, tanto el tour como la comida, las charlas y demás. Y sobre todo, bueno, pues a Pedro Riesco y a Juan Luna, por ejemplo, que han venido a compartir un ratito con nosotros, y a los periodistas, tanto los que han escrito en la revista como los que han venido a cubrir el acto. Y bueno, pues nada, como muchos sabéis, la historia de la revista lleva tiempo ya entre nosotros rondando nuestras cabezas. Lo que pasa es que nunca nos habíamos tirado para adelante, hasta que llegó el primer valiente y mandó un WhatsApp y dijo: tengo una idea para los días del rayismo. Y bueno, pues la idea era hacer una revista, pero bueno, se quedó un poco aparcada un par de días y el resto dijimos que sí, que bueno, que le dimos un poco la razón como los locos. Y a los 2 días el WhatsApp ponía: ya tienes a alguien, tío, para empezar con la revista, porque yo ya he conseguido que escriba fulano, fulano y mengano y tiramos para adelante. Ahí ya dije: hostia, ya cuidado que el loco va para adelante, hay que ponerse las pilas. Y la verdad es que fue todo eso, una pasada de aceite. Hablamos con amigos como Raúl, Álvaro o Luquero y quisieron todos colaborar. La idea era hacer una revista, los rayistas y luego sobre todo gente implicada con el rayismo, tanto periodistas como jugadores, como afición, que tuviéramos cabida todos, pero que fuera quizá una revista hecha por y para rayistas. Y bueno, pues al final la verdad es que ha sido muchas horas de desvelo, porque el que está metido en este mundo sabe lo que es hacer una revista y sacarlo para adelante. Los maquetadores creo que se han cagado en nuestras madres pues como 300 veces, porque les cambiábamos textos, les cambiábamos fotos, les dábamos más textos, a última hora añadíamos algo, cortábamos, pero la verdad es que al final, bueno, pues aquí está el resultado y ha sido, a nuestro entender, un acierto el proyecto. Nosotros en Bucaneros, de hecho, llevamos bastantes años con la idea ahí de que el rayismo necesitaba un medio escrito que no tenía. Incluso hoy en día el Rayo como club, yo creo que tiene que ser de los pocos clubes que no tengan una revista oficial que se reparta cada día en el fútbol, que ahora mismo es una hoja cutre, prácticamente publicidad, con un poco más que una media editorial, que es una de las muchas carencias que tiene el club, pues en este sentido otra más. Y sí que teníamos ahí la idea, sobre todo por necesidad, de transmitir al rayismo pues todo aquello que surge en el día a día de un club como el Rayo Vallecano, con una afición muy inquieta, que por lo tanto genera muchos contenidos, ¿no? Y también desde una postura independiente y crítica. La idea se quedó ahí por dificultad, por falta de tiempo, porque nosotros también publicamos nuestra revista mensual y por lo tanto era un poco complicado el sacar ambos proyectos a la vez. Y de hecho para este partido hemos sacrificado, para ello contamos pues eso, dijimos que una revista del rayismo tenía que ser nivel top, ya que nos ponemos manos a la obra, queríamos que fuera lo mejor posible, y la verdad es que los rayistas somos afortunados porque contamos entre la gente que sigue un poco al Rayo Vallecano, contamos con gente muy buena, que quizás no tenga el nombre o la fama o tal de otros periodistas que siguen a los otros 2 equipos de la capital. También en esto quizás estemos eclipsados en este sentido, igual que en otros tantos, pero son gente con una pluma muy buena, y que queríamos que con esa calidad de ellos escribiendo, más otra gente que también escribe bastante bien, sin necesidad de tener estudios y nada más, que ha puesto también su granito aquí en forma de texto y de artículo, más los artistas que tenemos por maquetadores que contábamos nosotros, creíamos que uniéndolo todo podíamos crear pues esto que hemos creado en, como decía Alberto, en muy poco tiempo, y que aún hoy no sabemos cómo ha podido salir, porque ya sabéis un poco que los tiempos de imprenta son como son, que tiene que estar la cosa allí con bastante tiempo, que justo ha sido una época con varios puentes de por medio, y como decía Alberto, pues ha sido sacando la historia con, pues eso, robándole horas a las madrugadas a la familia y al tiempo que tenemos cada uno. Si quieres comenzamos un poco, Alberto, con la primera página, donde queríamos también un poco agradecer y que tuviera también su reseña a toda la gente que había participado en la misma, pues desde Alberto y yo dándole un poco forma a la idea, hasta todos los periodistas que han colaborado,
Antonio Luquero a mi izquierda, Raúl Granado, Álvaro Olmedo, los dos maquetadores, Robert y Ángel, y bueno, el resto de colaboradores que no han podido estar hoy aquí, Carlos Sánchez Blas, por ejemplo, que estaba hoy en la Final Four allí viviéndola en directo, José Ajero, que también está trabajando con la Final Four, Poblador, que tampoco pudo venir. Está enfermo su madre y no ha podido venir. Así que, pues eso, simplemente con ver un poco el staff, el elenco de gente habla por sí solo, ¿no? Gente que lleva muchos años siguiendo al Rayo y que ahí está su trabajo y su carrera. También, por ejemplo, queríamos mencionar y agradecer a Pasión por el Rayo el tema de las fotos también, que han sido utilizadas algunas de ellas en la revista. Y bueno, un poco a todos los medios, Rayo Total, Radio Vallecas, Rayo Era, a todos los medios que han ayudado a su difusión y que van a ayudar a la venta. Pues sabéis que siempre huimos un poco de los focos y del protagonismo y que todo lo hacemos a nivel un poco grupal, pero sí que queríamos que un trabajo tan currado tuviera un poco ahí su reseña para siempre. Y abrimos la revista con la editorial, que fue lo último que escribimos, porque como no sabíamos si íbamos a llegar a tiempo, no queríamos pillarnos los dedos y fue lo último que escribimos, que curiosamente es lo que abre la revista y que habla un poco de cómo ha sido el proyecto, de cómo surgió hace tiempo, de cómo ha sido en estas 2-3 semanas frenéticas, el haber incluso atracado un poco a Raúl, a Antonio, a Álvaro rápidamente y sin apenas tiempo para preparar la materia y la predisposición absoluta para colaborar, y un poco que sirve de presentación del resto de la revista. Sí, yo creo que la editorial es un perfecto resumen de cómo se ha llevado a cabo este proyecto, y como bien decía Zafra, la verdad es que tenemos que agradecer sobre todo a los periodistas que han escrito, porque fue decírselo, decir que sí, y además tiene que ser ya, y quizá, bueno, pues habrá quien lo haga mejor, pero desde luego tenemos la suerte de que no serán muchos los medios que nos siguen a nuestro club, pero sí que es verdad que los que nos siguen, o será por proximidad con la afición, con plantilla, con el barrio, con el club, sí que lo hacen con un cariño especial. Entonces yo creo que eso se nota en lo que han escrito, tanto ya sea un artículo, sea una entrevista a algún jugador o alguien de la plantilla, se va a notar la cercanía y el cariño que han puesto en el proyecto. También reflejamos en la editorial un poco lo que va a ser el resto de la revista. La idea que teníamos en mente era que sirviera, nos sentamos ahí y dijimos, coño, una temporada como esta, en la que hemos vivido tanto, en la que hemos sufrido tanto, sobre todo en la primera parte de la temporada, incluso hasta casi la segunda vuelta, en la que hemos disfrutado también tanto, cuando hemos levantado a lo que era prácticamente un muerto en lo deportivo. Queríamos que tuviera un broche final y que de algún modo estuviera recogida también un poco lo que ha sido la temporada. Por lo tanto, encontramos en la revista desde artículos de actualidad pura y dura de lo que ha sido esta temporada, un repaso a lo que ha sido la campaña en diferentes aspectos, cada uno muy diferente, pero que todo confluye en haberle dado forma a esta temporada y a la revista, pues desde viajes hasta los recibimientos al equipo, hasta los tifos, pasando por ciertos momentos puntuales que han sido importantes en esta temporada, y luego también aportamos una visión retrospectiva, dándole en algunos artículos un cierto cariz más histórico, con la ayuda, por ejemplo, de Antonio Luquero o el propio Alberto, que ha hecho quizás uno de los artículos estrella de la revista, que es un repaso a los ascensos en la historia del equipo. De todo ello hablamos en la editorial, como decimos, es una cosa conjunta y queríamos que fuera el broche final a lo que ha sido la temporada, y que dentro de 5, 10, 15 años podamos cogerla de la estantería de casa o de la mesa que hayamos calzado, la que está cojeando, o de lo que queráis para que utilicéis la revista, pero que la podamos abrir y nos acordemos de aquella temporada en la que todos nos daban por muertos antes de empezar. Una vez comenzada la temporada, todos nos habían puesto ya la esquela en los periódicos, y entre todos un poco pusimos nuestro granito de arena para levantar a ese muerto que era el Rayo Vallecano, y que el año que viene seguirá en primera. Para comenzar en materia, si queréis, el primer artículo con el que comenzamos la revista es precisamente uno de esos momentos puntuales de la temporada, en el que ayer precisamente los jugadores hacían mención en los actos que tuvimos, y que pues ha sido un poco punto de inflexión. Muchos dicen de lo que ha sido esta campaña. Hablamos de
de la historia de una arenga, que es ese famoso día del Sevilla, y mejor que nosotros para explicarlo, que lo explique su autor, que simboliza un poco también lo que queríamos esta revista, que fuera hecha por rayistas y para rayistas, que no hiciera falta tampoco que fuera algo exclusivo de gente que controla bien, que es periodista y demás, sino también socios a los que, pues bueno, como a Raúl, miembro de Bucaneros, que lleva bastantes años escribiendo nuestro fanzine, y que bueno, le ha dado su punto de vista a lo que ha sido uno de los puntos de inflexión de la temporada, y que mejor que Raúl para que lo explique. Bueno, pues buenas tardes a todos. Un pequeño marrón ahora tener que abrir esto ante gente tan insigne, pero bueno, yo soy la parte que no tiene estudios de la revista. Pues bueno, la historia es que Zafra me comentó el tema de la revista hace un par de semanas y bueno, había que darle un toque de actualidad, según me explicó, a ver, pues bueno, buscar lo que nosotros habíamos pensado que era el punto grande de esta temporada, y yo creo que, bueno, él y yo coincidimos y yo creo que coincidimos casi todos, en que el día del Sevilla, cuando perdimos 0-1 aquel domingo por la mañana, cuando los jugadores salieron después del partido un poco cabizbajos, y la charla que les dio Zafra como speaker de Bucaneros a los jugadores, yo creo que aquel momento yo creo que fue el motor que ha servido pues para lo que luego hemos visto durante toda la temporada, que ha sido como el equipo se ha puesto las pilas, y quitando un par de pinchazos más los últimos que hemos tenido ahora recientemente, pues nos ha servido para continuar en primera división el año que viene. Es otra cosa que nos diferencia como afición de otras aficiones, porque donde hemos visto que otras aficiones insultan a los jugadores, insultan al entrenador, montan unos pollos impresionantes, nosotros cuando el equipo estaba penúltimo, contábamos con ello a principio de temporada que las íbamos a pasar putas, pues joder, hemos seguido apretando y apoyando, además no solo el fondo, sino las dos gradas de lateral, y eso pues poco a poco se ha visto en el césped, y bueno, se ha visto que no hemos bajado nunca los brazos. No ha habido ningún estadio este año donde no haya habido representación de seguidores del Rayo, haya sido el partido un día laborable, el fin de semana o los kilómetros que hayan sido. No ha habido partido donde se haya insultado a un solo jugador. No ha habido, no sé, yo hablo muy mal en público, pero lo que quiero transmitir es que la afición es el principal patrimonio de este club y ha sido un baluarte para que el equipo se haya puesto las pilas. De hecho, cuando nosotros hablamos del Rayo Vallecano por ahí en otras ciudades, incluso fuera de España, cada vez que hablamos del Rayo Vallecano se reconoce más a la afición del Rayo Vallecano por ser eso, estar compitiendo aquí al lado con dos equipos que ahora van a jugar la final de Champions, y que bueno, que tenga una masa social de 10.000 tíos como somos, y que no nos rindamos, no nos bajemos los brazos, y que demos lo que hemos sabido transmitir a los jugadores con el objetivo pues, final de lograr que el año que viene volvamos a estar en primera división. Y todo fue pues, a raíz de la charla que se dio después del partido del Sevilla. A partir de ahí hemos visto cómo ha sido el cambio radical que ha habido en la actitud de los jugadores, y como poco a poco bueno, pues hemos logrado arrimar el barco a buen puerto. Y nada, pues poco más. Se suele hacer durante la temporada, este año también lo hicimos porque además lo vemos fundamental y lo seguiremos haciendo porque vemos que cada año desmantelan la plantilla. Esta temporada no sé si fueron 13, 15, 16 jugadores nuevos los que vinieron. Ya se está hablando de que la temporada que viene se marchan otros 15, 16. Así es muy difícil no solo hacer equipo para el entrenador, para los propios jugadores, sino sobre todo que los propios jugadores se empapen de lo que es el Rayo Vallecano. Pasar 9 meses por un club y poder transmitir o que puedan empaparse de todo lo que es y lo que supone estar en ese club, y más en uno como el nuestro, en el que pues, hay ciertas peculiaridades que no lo hay en otros, es complicado, ¿no? Y esas charlas en los entrenamientos que no se ven y que no salen por ahí, o esas más visibles en el estadio después de perder un partido, yo creo que ha sido algo importante para transmitir a los jugadores, y precisamente nos sirve de enlace para el siguiente artículo de la revista, que tenemos aquí a su autor, que compartió ahí momentos con uno de los baluartes del vestuario, no tanto por lo que ha jugado, ¿verdad, Raúl?, sino un poco por lo que transmite y por los años que lleva. Él es Raúl Granado, periodista que sigue habitualmente la información del Rayo día a día, y al que también queremos aprovechar un poco para preguntarle primero cómo ha sido eso, cómo fue esos minutos con el capitán, el engañarle para participar en una revista hecha por los rayistas. Y bueno, no vamos a desvelar mucho los secretos que cuentan en la revista, pero ¿cómo fue ese encuentro?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues cuando Alberto me lió para que escribiera en la revista, me dijo, bueno, si quieres hablar con algún jugador de la primera plantilla e entrevistarle, pues como quieras. Pensé en Cobeño porque creo que, como decía ahora Zafra, es quizá de los más representativos que hay en esta plantilla actual y quizá de los que más conexión tienen con vosotros y con la gente que sabe de verdad lo que es este equipo y que lo siente y que lo vive desde hace muchos años. Y por eso decidí hablar con él, porque creo que es ese nexo, ¿no?, que hay entre la plantilla y vosotros, que es importante, incluso dentro de lo deportivo. Quizá hay cosas que no valoramos mucho cuando hablamos de fútbol y cuando vemos un partido, pero estas cosas son muy importantes para que un equipo como el Rayo pues, pueda estar otro año más en Primera División. Y bueno, el año que viene será complicado, como decía él ahora, porque va a haber muchos futbolistas nuevos, pero siempre que haya futbolistas como Cobeño que sigan ahí y que sepan transmitir lo que es este equipo y los valores que tiene, pues creo que será un poquito más fácil, aunque luego dentro del campo pues haya que jugar igual. Pero bueno, la verdad que fue una charla muy agradable, que David desde el primer momento que se lo dije estuvo dispuesto a hacer la entrevista y nos quisimos centrar un poco más en eso, ¿no?, en saber cuáles eran sus momentos como jugador del Rayo Vallecano, qué momentos recuerda especialmente, cómo ve él a esta afición y sobre todo bueno, pues lo que le transmite este equipo y lo que transmite a la gente que no conoce tanto a lo mejor el equipo y que llega aquí por primera vez y de repente se encuentra con este estadio y con esta gente en la grada, ¿no? Entonces es un poco lo que quisimos transmitir en esta entrevista y que espero que se haya transmitido así bien. Y bueno, pues poco más, que creo que, como os he dicho, que David es de los poquitos que quedan ahí dentro que saben realmente cómo es este club y cómo funciona, que también este año ha pasado algún momento complicado, sobre todo aquel partido que bueno, que una parte de la afición decidió pitarle y que incluso él también hace referencia en esta entrevista, porque fue un momento complicado personalmente para él, porque esta es su casa desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues que ojalá que durante muchos años haya más ejemplos como él que sigan siendo ese nexo de unión entre vosotros y la plantilla, porque será seguramente muy necesario para que el equipo vaya bien. Bueno, como capitán, como rayista y como canterano, a mí me da pena el ver cómo la gente lo ha tratado y quizás le ha podido servir un poco como desahogo, porque él no ha dicho esta boca es mía, él ha tragado sapos y culebras y ya ha tirado la temporada para adelante intentando tirar del vestuario, que nos consta que ha sido así, sigue a día de hoy intentando tirar del vestuario y de la gente para adelante, aunque esté el equipo salvado. Le ha podido servir de desahogo esta entrevista, aunque sea bueno, una revista para la afición y para hablar con su gente. Bueno, si le ha servido, pues me alegro, porque es verdad que para él fue un momento duro, ¿no? El ver que en su casa, en un año complicado en el que él no ha jugado mucho y no ha tenido mucho protagonismo en cuanto a lo que se juega dentro del campo, pues ver que en un partido en el que quizá él bueno, pues, no tuvo la mejor actuación, y eso es obvio, pues ver que gente de la grada le pitaba. Bueno, él dice que no le afectó mucho porque sabía que la gente que le estaba pitando, él conoce perfectamente este estadio, no es la gente que le quiere y la gente que sabe quién es y lo que ha dado por el equipo. Entonces, que en ese sentido no le afectó, pero bueno, es innegable que cuando ves que te pitan en tu casa, pues a nadie le hace gracia. Y ojalá que haya servido como desahogo para él, porque lo merece, desde luego. Hola, buenas tardes a todos. Y también creo que del ascenso de segunda a segunda solo quedaba Piti y también se marchó. Bueno, yo me dieron el texto sobre la cantera y ver un poco a colación con esto también. Por mala suerte en la cantera no va a haber ningún jugador que lleve 20 años ya en el Rayo Vallecano y no van a tener esos referentes. Y hemos visto este año como había varios canteranos que han metido la pata por redes sociales y demás. Y es un poco pues lo que puede suceder en el primer equipo si no hay símbolos como Cobeño o como otros jugadores que, aunque no se hayan criado aquí, sí han entendido perfectamente lo que significa el Rayo Vallecano y no es una actitud que tú tengas que llevar en tu día a día, en tu vida personal. Cada uno es como es, cada uno viene de donde viene, pero sí cuando estás dentro de las instalaciones del Rayo Vallecano, sí cuando estás con la camiseta del Rayo Vallecano, tienes que saber cómo comportarse y tienes que tener gestos con la gente que son los que demanda, porque no sé si sois todos de mi opinión, creo que muchos sí. El Rayo Vallecano o los clubes de fútbol representan algo. Y lo más bonito del Rayo Vallecano probablemente es que representa algo distinto a la inmensa mayoría de clubes de primera división y de segunda, de la mayoría de clubes profesionales. Entonces, el que viene al Rayo Vallecano y no entiende eso, pues creo que deja una parte muy importante al lado
y creo que no ha habido ningún futbolista que sea recordado hoy por la afición que no haya entendido eso. El mismo, por ejemplo, hoy Trasorras, creo que un futbolista que se ha creado a la cantera del Real Madrid, del Barcelona, que ha pasado por sus canteras y que ha entendido lo que es el Rayo Vallecano. Y que un tío con más carisma, con menos carisma, pues es capaz de coger a los jugadores y a sus compañeros y decir, chicos, hay que salir aquí, estemos jodidos o no, porque esta afición es lo que nos demanda y así tenemos que cumplir. Igual en otros sitios te van a exigir hacer 2 goles o cumplir de otra manera. Pero esos gestos creo que son los que jugadores como Cobeño, por ejemplo, como decíais, que están desapareciendo en la plantilla del Rayo Vallecano, los que son capaces de transmitir y yo también temo que poco a poco se pierdan. Unido a lo que comento en el texto de la cantera, que poco a poco se pierdan si desaparece esa figura del vestuario. En el fútbol actual, el fútbol modesto, mejor dicho, en el fútbol moderno, nos tenemos que acostumbrar a que hay unos equipos poderosos económicamente, vamos a llamarlos equipos egoístas, que tienen unas plantillas de 40, 50, 70 futbolistas por el mundo, de los cuales solo pueden alinear 11 y se sienten en la obligación, lógicamente, después de tener tantísimos futbolistas, tener que cederlos, porque ellos lo que quieren es pillar futbolistas que luego no van a utilizar, es decir, matan a los demás equipos, impiden que los demás crezcan a costa de adueñarse del dinero de los demás que emplean en fichar futbolistas que luego no van a utilizar. ¿Esos futbolistas dónde van a parar? A equipos importantes, a equipos medianos y, vamos a decirlo con todo el cariño, soy de Vallecas, equipos de medio pelo como somos nosotros. ¿Qué ocurre? Llegan aquí y se encuentran con una situación curiosa y es un equipo muy pequeño, con un campo pequeñito, donde hay una afición que lo da todo y donde la afición no tiene héroes. La afición del Rayo no tiene héroes, quiere futbolistas. Yo creo que me he llegado a la conclusión de que es inevitable que los futbolistas sean trabajadores, llamémosles mercenarios, trabajadores, que tienen el derecho a ganarse sus habichuelas donde mejor les paguen y que lo único que podemos hacer es exigirles que cada temporada, cada vez que vienen aquí, que es posible que haya necesidad de referentes que lleven aquí 4, 5, 6 años para que puedan aprender cuál es la filosofía del club. Posiblemente sí. Pero yo creo que con actos como el que sucedió el día del Sevilla, un futbolista tiene que ser muy tonto para no entender la filosofía de un club en un minuto. O sea, en un minuto se puede aprender cuál es la filosofía de un club como el Rayo Vallecano. Por lo tanto, para mí el mayor problema que hay en el fútbol actual, más que una afición no tenga referentes, es que un entrenador, un equipo técnico, no pueda formar un esquema o mantener un esquema de una temporada para otra que permita que una plantilla a partir de la jornada 6, 7, 8 esté más o menos compenetrada y consigamos obtener puntos desde el principio de liga y no a final de temporada o a mitad de temporada, porque es muy difícil hacer entender unas tácticas o sincronizar a los futbolistas que, coño, hace un mes, 2 meses no se conocen, o sea, no se han visto. Algunos terminan llegando a finales de agosto, llegan muchos de ellos en enero. Es decir, lo que hacen los entrenadores del Rayo son auténticos milagros. Y lo que hace la afición, yo creo, más todavía, porque intenta animar a unos futbolistas de los que no tiene referencias, no conoce nada y tiene que enterarse por la prensa quiénes son y si son buenos fichajes. Y lo tienen que demostrar sobre el terreno de juego. Por lo tanto, Vallecas toma como referente o admira a un futbolista como Larry Bay, que se tira la mitad de la temporada simplemente corriendo, pero dándolo todo sin conseguir ningún gol, y ese mismo futbolista es aplaudido y sigue siendo igual de referente cuando mete 12 goles. Aquí lo que se pide, por lo menos, es implicación con el club. Los resultados llegarán o no, porque tampoco se pueden traer a unos futbolistas de una magnífica calidad, porque no da para más el dinero. Pues continuando con la revista, siguiente artículo es uno de esos que, como hablábamos antes, que queríamos que durante esta temporada ha habido también otro hecho importante, muchas veces no valorado, que es el tema de los recibimientos al equipo, ¿no? Bueno, el último sí que ha sido sonado y valorado porque tuvo 15 minutos el partido parado, ¿no? El tema de los famosos papelillos. Pero bueno, parece que se ha quedado ahí cuando la verdad que durante toda la temporada, en cada partido, prácticamente en todos los partidos,
hemos visto que el Rayo Vallecano, como decía antes Raúl siendo penúltimo, no solo se animaba, sino que se encontraba en cada partido un recibimiento. Y queríamos que eso también tuviera reflejo la gran temporada que ha habido en ese sentido en la revista. Hablamos desde el Día del Madrid, por ejemplo, con aquel recibimiento de Somos pobres con orgullo, ¿no? Que representaba un poco lo que ese día se veía en el campo, pues un equipo de barrio frente al equipo de Galácticos, a incluso esta temporada recibimiento fuera de Vallecas, que es casi aún más difícil, menos espectacular, porque siempre más humilde por las dificultades el hacerlo fuera de nuestro estadio que aquí. Pero hemos visto, por ejemplo, en Valladolid, con aquel desplazamiento de 1000 personas que se hizo un recibimiento especial. Hemos visto en el Bernabéu, por ejemplo, acudir al Bernabéu siendo apenas 600, 700, porque el Real Madrid no ofrecía más entradas, y no solo en animación a ganarle, sino que incluso allí no hubiera ningún recibimiento especial al Real Madrid, pero la afición del Rayo sí lo tuviera su equipo. Hemos visto el del papelillo, hemos visto un tifo contra el racismo, hemos visto pues, durante toda la temporada varias cosas, y un poco en el artículo se quería hablar desde varios puntos de vista, ¿no? Desde ese chaval que se tira 24 horas al día, 7 días a la semana haciendo el tifo, llegando a casa lleno de pintura, que no se le va ni siquiera con la ducha, hasta el que va simplemente al estadio y colabora pues respetando el tifo, o hasta el abuelo, el nieto o el sobrino que va al campo con su rollo de papel y sus papelillos como el otro día. Eso es un poco también, queremos que se fuera reflejado, y sobre todo ahora que para el domingo nos hemos vuelto a encontrar otro traspiés en la afición, ya que desde la plataforma de RV se estaba preparando un gran recibimiento como el del año pasado que se hizo en el lateral, pues uno, y resulta que, pues eso, ¿no? que la represión o las medidas del coordinador de policía aquí son especiales y son diferentes al del resto del campo, y resulta que hacer un tifo de celebración de permanencia lo ha prohibido porque dice que no es ignífugo, ¿no? Necesita que arde, ¿no? Como si la ropa con la que entráramos o los asientos o tal no ardiera, pero bueno, cualquier traba es buena para prohibirnos simplemente el hecho de recibir a nuestro equipo. Y continuando, enlazamos con lo que continuaba antes Álvaro, que no lo hemos presentado. Él es Álvaro Olmedo, socio del Rayo desde hace muchos años, desde hace unos cuantos menos también, periodista del diario Marca, y le pedimos un poco, pues eso, ¿no? Una visión de la cantera, que bueno, por los tiempos de imprenta, ¿verdad? No ha podido ser todo lo actual que queríamos, porque justo cuando estábamos cerrando estaba ahí el Rayo B apurando sus opciones de entrar, que finalmente va a jugar este domingo los playoffs. Y queríamos un poco hablar, a lo mejor Álvaro también, que nos contara y que profundizara un poco en lo que hablábamos antes, ¿no? Desde la temporada fantástica un poco del Rayo B en lo deportivo, hasta incluso, como decíamos antes, queríamos incluir cierto matiz crítico, y una de las cosas en las que sí que se ha quejado un poco toda la gente de esta temporada ha sido en el hecho de que en el club, por ejemplo, no se tenga, o si se tiene, no se haga cumplir de la forma que se debería un código de conducta desde el presidente, porque hemos visto a miembros de la directiva celebrando los goles en las redes sociales del Real Madrid, que nos parece bochornoso, hasta el último jugador del Alevín. Sí, bueno, eso era un poco lo que comentaba antes. Los temas de la cantera, hay otro artículo escrito por Dani Navarro que me parece súper interesante, mucho más que el mío. El mío al final cuenta los éxitos deportivos que ha tenido la cantera este año, y el suyo es bastante más crítico. Respecto a los éxitos deportivos, creo que la cantera del Rayo Vallecano, cómo se trabaja, es no sé si ejemplo para los demás, pero sí sé que se están haciendo muy bien las cosas. No creo que tengamos como rayistas ninguna queja, y la prueba, por ejemplo, es el Rayo Vallecano B, que ha acabado la temporada de una forma sensacional. Yo tuve la suerte o la desgracia de enfrentarme a ellos, y os puedo decir que son muy buenos, y que van a pelear por ascender, aunque sea muy difícil, aunque sean 3 eliminatorias, pero van a estar peleando, y seguro que esta primera por lo menos la van a pasar. Respecto al otro artículo, también como tuve la suerte, o la desgracia por sufrirlos, de jugar contra ellos, hubo una cosa que me desilusionó, porque yo desde que hace muchos años pues he ido a ver partidos del Rayo. Recuerdo en juveniles ver a Coque, a Chupe, cuando llegaron tan lejos en juveniles, y yo les veía y para mí era como si jugase el Rayo, el primer equipo.
y le veía incluso con más cariño porque eran chavales del barrio, porque se les veía una ilusión especial. Y a mí una cosa que me da pena, no sé si porque, bueno, por las labores de scouting y demás, cada vez hay menos chavales del barrio que juegan en el Rayo, porque traen gente de fuera, pero sí me pareció y me desilusionó, y no quiero sacar trapos sucios de gente que ha sido compañera ahí cuando me está enfrentando a ellos, pero sí me ha parecido que muchos tienen las tonterías de los futbolistas sin serlo. Y eso creo que viene a colación con lo que comentábamos, que hay un déficit grande de valores que transmitir. Creo que eso es una labor de la directiva, que es la que debe dar un toque a los entrenadores o a los educadores cuando son todavía más pequeños, porque la importancia también de la cantera para el Rayo no es formar futbolistas y que luego lleguen y se marchen. Sí, es verdad que tiene una labor social, que es formar personas, que es educarlas, pero también cuanto más arraigada esté esa persona al club, quizá llega el día de mañana y cuando tenga una oferta para irse a otro equipo diga, no, yo me quedo en el Rayo Vallecano porque es mi equipo. Si tú no fomentas esos valores, no va a suceder eso, van a estar deseando irse. De hecho, estoy convencido que el sueño de muchos de ellos no es ser futbolistas del Rayo Vallecano, es ser futbolistas donde sea. Y quizá hubo una época en donde eso era distinto. Eso supongo que se empieza a concienciar a la gente de abajo y creo que tiene muy fácil solución, que es, como comenta Dani, pues con una charla a principio de temporada y si hace falta recordarla cada 2 semanas, cada 3 semanas o cada 5 meses. Pero esos valores creo que los tienen que interiorizar todos los canteranos del Rayo Vallecano, saber lo que representa el Rayo y con un poco de suerte, obviamente cada uno va a ser del equipo que era desde pequeño, pero tendrá un cariño especial al Rayo Vallecano y el día que dejen de estar en la cantera del Rayo Vallecano seguirán siendo rayistas. Y con suerte, si pasamos esta primera eliminatoria, estaremos viéndole en la siguiente, consiguiendo ojalá ese ascenso a segunda vez, porque seguro que estaremos allí, porque otro de los artículos, como hilamos, es el tema, bueno, no ha sido de novedad este año, porque ya desde unos años se viene dando, se cambió esa mentalidad en la afición rayista en general, y es el tema de los desplazamientos, ¿no? Es el tema de concienciarnos un poco todos, desde las peñas hasta el último socio recién llegado, de que nuestro Rayo Vallecano no juega cada 15 días en Vallecas, sino que nuestro Rayo Vallecano juega cada 7 días, incluso algunas veces entre semanas. Y aunque sea entre semanas, aunque sea lunes, aunque sea el día que sea, la hora que sea y donde sea, esta temporada igual ha habido representación rayista en prácticamente todos los campos, por no decir absolutamente todos. Incluso el otro día en Villarreal había alguno de los que está por aquí que estuvo allí también, animando al equipo sin jugarse ya nada. Y eso queríamos también que tuviera reflejo en la revista, en un artículo bastante bonito que ha escrito José Ajero, que no ha podido estar aquí. Simplemente la foto ya lo dice todo, una foto del campo del Levante, creo que recordar, de un padre con su hijo bajando las escaleras, fuertemente vigilado, porque son muy peligrosos, evidentemente, lo podemos ver. Y es un artículo que habla un poco de todas esas cosas que se viven, ¿no?, en esos desplazamientos. Desde aquellos en los que apenas somos 15, 20, 30, como en Donosti un lunes, hasta el desplazamiento de este año de Valladolid con 1000 tíos allí. O sea, eso de estar en otra ciudad, de cruzarte por la calle con un tío del Rayo al que ni conoces, pero ya inmediatamente te fundes con él en un abrazo, compartir los tragos, tomar las calles, cantar, ir al estadio y aunque te metan 6 como aquel año en Valladolid también, no parar de cantar. Y queríamos que tuviera ese reflejo también en la revista, en un artículo, la verdad, que bastante interesante, y sobre todo que queremos que ahondar un poco en esa filosofía que tenemos desde hace ya unos años las peñas, ¿no? El equipo juega cada 7 días y si el equipo juega tenemos que estar allí. Y lo suyo es como el otro día en Villarreal, que la gente levante la cabeza y vea allí, sean 4 o sean 1000, gente con la franja roja que se ha recorrido unos kilómetros simplemente por animar. Y un hecho importante también es que cada vez hay más sitios donde no son aficionados que viajan desde Madrid. Ya hemos visto sitios como Barcelona, donde hay muchos rayistas ya por allí, por el norte también hemos visto mucha gente animando al Rayo, por el sur también cada vez son más, y es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Es difícil que alguien, por decir algo, de que haya nacido en Valencia, se haga del Deportivo de La Coruña, por decir algo, pero sí nos estamos encontrando con gente que naciendo en Valencia del Rayo Vallecano, o que naciendo en Málaga, como lo hemos encontrado este año, sea del Rayo Vallecano, o en Sevilla, o en Jerez,
o por el norte. Y es un poco, ¿no?, esa filosofía que llevamos 3 años intentando hacerle ver a la directiva, que ha intentado eliminar un poco, y es que es la que es. El Rayo es lo que es, representa lo que representa, la afición es lo que es, Vallecas es lo que es, y no se puede cambiar, es así, al revés. Hay que explotarlo y creo que quizá, a lo mejor soy peco de optimista, sí que se han dado cuenta un poco en el segundo tramo de la temporada, ¿no? O simplemente con el hecho de no haber torpedeado esta jornada de rayismo como el año pasado. Esperemos, por el bien de todos, que eso sea así. Y sin enrollarme más, uno de los artículos estrella de la temporada, ¿no, Alberto? De la revista. No, a mí me gustaría destacar en lo que decía de los viajes, que bueno, aquí podemos decir lo cojonudos, lo larga que la tenemos todos aquí en Vallecas, que somos de puta madre, que viajamos, que no vamos por un lado, vamos para otro. Yo creo que este año la afición del Levante nos dio, su Federación de Peñas, nos dio un premio y nos reconoció como la mejor afición visitante. Entonces ya que te reconozcan fuera de Vallecas, yo creo que lo dice todo al respecto de cómo es la afición del Rayo Vallecano. Y como decía, sí, perdona por el inciso, un artículo de Antonio Luquero, los que estamos acostumbrados a leerles en Vallecas Web, no podemos decir mucho. Igual le dije a Antonio, tienes que escribir un artículo para la revista esta, tiene que salir adelante, me tienes que hacer un folio de Word y tiene que ser casi ya. El bueno de Antonio, a las 2 horas ya tenía preparado 3 hojas de Word y a ver cómo cojones cortabas el artículo. Yo creo que mejor que él para presentarlo, habla del futbolín y como él mismo dice, el mejor estadio del mundo. Pues sí, cuando recibes un WhatsApp de Alberto Leva a las 10 de la noche es que algo malo va a pasar. Entonces a mí me pasó. Me dijo, ¿tienes tiempo? Que no tenía para hacer un artículo, lo del folio de Word no me lo dijo porque sabe que no iba a cumplir. Para una revista que se llama El Rayo Vallecano, y 2 horas después creo que lo tenía, una cosa así. 2 horas después lo tenía. Me pilló en un momento de esto que dije, bueno, es ahora o ya no va a ser nunca. Entonces, como tenía muchas ganas de escribirlo, pues lo escribí. Y decidí hacerlo, como sabía o me habían soplado un poco que se iba a hablar algo sobre temas deportivos, y digo, bueno, pues hay algo que a mí siempre me ha interesado mucho como vecino de Vallecas y aficionado al Rayo de siempre, que es el tema social. Y un poco también pues el chiringuito, el local donde juega el Rayo sus partidos. Yo recuerdo de pequeño, cuando bajaba por la avenida de la Albufera a estudiar y terminando la EGB, se estaba construyendo entonces el estadio de Vallecas. Y me llamaba mucho la atención porque el antiguo estadio no se veía prácticamente de la calle y este es que era tremendo. O sea, no paraban de meter hormigón y hormigón y hormigón, parecía que estaban construyendo una central atómica. Y además yo por entonces pensaba, digo, debe ser la hostia, porque por fuera parece que no avanza, pero por dentro deben estar haciendo la hostia. Y que no avanzaba porque los empleados estuvieron, creo que no sé cuántos meses de huelga, hubo 270 trabajadores o algo así, si no fue despedido fueron sancionados, era la época que se recordáis del general Patas Cortísimas, que era así bajito, pero tenía mala hostia, entonces no se podía hacer huelgas. Y hubo mucho retraso en la construcción de aquel estadio, pero era impresionante, allí había hormigón a punta pala. El caso es que cualquier aficionado del Rayo debía estar deseando ver aquel estadio porque debía ser, 3 veces el Bernabéu. Claro, la sorpresa fue llegar dentro y encontrarnos con que los futbolistas empezaron a quejar que el césped era pequeño, que uno de los fondos era diminuto y que los futbolistas, en lugar de salir por los laterales, pues salían por el fondo, como si fueran unos proscritos, ¿no? Después de aquello, yo siempre he tenido una relación curiosa de amor-odio con el estadio de Vallecas. Ha habido momentos en que lo odiaba profundamente, ¿qué mierda de campo es este? Y otros que decían, joder, pero si es cojonudo. Entonces, he tenido distintas fases, ¿no? Pero yo creo que se te va abriendo los ojos con el tiempo, pero uno de los días que realmente decidí que el campo realmente me gustaba de verdad, fue cuando en una disputa agria en la sala de prensa del Estadio de Vallecas, creo que fue en el año 2010, en febrero de 2010, en el que 2 grupos de aficionados que discrepaban por distintas posturas, casi llegaron a las manos, por decirlo así, oía a Jesús Fraile, por entonces gerente del Rayo, decir que iban a construir un estadio que era la hostia en el ensanche de Vallecas con 30.000 localidades. Aquí le dije yo, coño, me están metiendo a mí una moto, ¿para qué quiere el Rayo un campo de 30.000 localidades en el ensanche de Vallecas por una permuta de terrenos, cuando aquí por aquel entonces no llegábamos a 6.000, 7.000, estaba el Rayo, recuerdo todavía en segunda o en segunda vez. Entonces, decir, bueno,
si este campo realmente no es tan malo. Se empezó a hablar ya por entonces de Vallecánfil. Yo siempre consideré que el estadio estaba en el sitio idóneo, que estaba mal construido, pero que estaba en el sitio que tenía que estar, que es en el corazón de Vallecas, que siempre había aficionados de otros campos que se quejaban de que su estadio estaba muy lejos, que pasaban mucho frío, que echaban no sé cuántas horas para aparcar, y aquí veías a la gente llegando al campo casi en zapatillas, con la bata, pues, salido de casa. Es un campo que pasan 10 minutos y todo el mundo está en su casa cenando, o el 30% ya están en su casa, y dices, joder, esto es cojonudo. Entonces empecé a indignarme ya hacía tiempo aquello que nos cantaban de que esto no era un campo, que era un futbolín, con lo que siempre me habían gustado a mí los futbolines, ¿no? Decía, joder, que sea malo que esto sea un futbolín. Entonces, yo creo que fue a partir de aquella conversación con Fraile que empecé a cogerle cariño al estadio. Y a raíz de que en prensa deportiva se empezó a hablar de Vallecas como Vallecánfil. Empezó a considerarse, se dejó considerar Vallecas como un estadio cutre, asqueroso, feo, lleno de mierda, pasó a convertirse en un estadio con solera, que es curioso. O sea, las cosas son nuevas, luego viejas, luego asquerosas y luego de repente tienen solera. Bueno, pues el estadio de Vallecas de repente dice, coño, parece que tiene solera, ¿no? Y cada vez que entraba por aquellos vomitorios, por la zona de prensa, que casi te matabas, ¿no? Porque solo funcionaba fluorescente para 50 escaleras, decías, coño, pues con un arreglillo esto puede que tenga solera. Mirabas, veías que uno de los fondos no había nada, todo blanco, siempre, toda la vida un colchón colgado ahí. Ahora lo han mejorado bastante, parece que los aficionados de Vallecas nos dedicamos a otra cosa que no sea dormir. Y dije, coño, esto parece que me empieza a gustar. Y dejó de preocuparme que lo llamaran el futbolín. Por eso le titulo el artículo de futbolín, porque me parece incluso un piropo. O sea, que nuestro estadio sea un futbolín. ¿Por qué? Porque realmente creo que lo de menos es la carcasa. Lo importante es lo que está dentro. Y como los que estáis dentro sois vosotros, y lo que le dais al ambiente, y el calor y el sabor al estadio Vallecas sois vosotros, pues me parece que ahora mismo yo no cambiaría el estadio Vallecas por nada. Lo que sí haría, y lo comenté en la última junta de accionistas, le comenté al presidente que teníamos suerte de tener un estadio donde estaba, pero que sería necesario, yo creo que si no es ahora, porque yo los datos del club los conozco por encima como Raúl, los que estamos por aquí, que lo vemos en la Junta de Accionistas, pero habría que ir pensando en, a partir de este año o el que viene, reservar 1, 2, 3 milloncitos de euros para mejorarlo. Hay que mejorarlo. Ayer, algunos aquí estuvisteis en la inauguración de una placa. Por fin se le ocurrió a alguien en el Rayo, tuvo que ser a la afición, es curioso, ¿no? Después de casi 90 años, poner una placa en la calle y en la casa donde se fundó el club por unos chavales. Y después de unas vicisitudes que algunos por aquí lo saben, conseguimos localizar al abonado número 1 del Rayo Vallecano, que es el señor Rafael San Juan, que nació 5 meses antes de que el primer estadio del Rayo se pusiera en marcha, es decir, antes de que el Rayo naciera. Nació en enero de 1924. Y le vi muy bien. Había pasado unas vicisitudes de salud, pero le vi bastante bien, pero un poco renqueante. Este señor tiene 90 años, tiene su asiento en la tribuna del Arroyo del Olivar, preferencia baja, y está un poco renqueante el hombre porque un señor de 90 años, abonado número 1, hace 3 años se cayó por las escaleras yendo a un partido de fútbol en Vallecas. Creo que esto lo dice todo, es decir, los accesos, las facilidades para los abonados son mínimas y para los abonados de 90 años, vamos, inútiles. Un abonado que tenía 2 años menos, que tenía algunos años menos, pero que es el socio número 6, le dijo, no te preocupes que yo te cedo mi asiento que estoy mejor de las piernas, que está 2 filas más arriba. Creo que estas cosas las debería cuidar el club. Es decir, los abonados del Rayo Vallecano, los primeros abonados del Rayo Vallecano deberían ser héroes en Vallecas. O sea, no digo que tenían que estar en el palco, pero son la gente que han hecho grandes a este club. Y ese estadio ahora mismo no tiene condiciones para albergar a un equipo de primera división. Creo que con una pequeña mejora, da igual, no sé, porque el terreno es de unos señores, de una familia, el campo lo construyeron otros señores, la instalación es de la Comunidad de Madrid, lo tiene alquilado el Rayo, pero en fin, deberían ponerse de acuerdo para que nuestro futbolín se limpie un poco, tenga una limpiada, no pase lo que sucedió, unas fotos que publiqué en Vallecas Web de un partido de fútbol en el que uno de los urinarios de Caballeros estaba atrancado con los orines de un palmo y 15 días después seguían los mismos orines, supongo que no sería de nadie más, las palomas que vienen por allí, seguían en el mismo sitio 15 días después. Es decir, esas cosas no se pueden consentir. No se puede consentir que la gente que viene a Vallecas de otras aficiones
que vienen con toda su buena intención y en algunas ocasiones vienen en cantidad de 4.000 o 5.000, no consigan encontrar su localidad y se sienten en el asiento de abonados, porque es que hay muchos asientos que no son posibles localizar, no sabes qué número tienen, no están bien señalizados. Y claro, esto me planto aquí y búscate tú la vida. Yo me quedo con mi futbolín, pero solo pido que lo mejoren un poco. En el medio de la revista encontráis, yo creo que es la foto del año, la foto que todos queríamos, con el tifo de tu hinchada la descontrolada. Y no es casual el que encontréis a la plantilla tan centradita, con el tifo detrás y demás, una cuenta atrás del speaker. O sea, esto no es cosa del club, para nada. También tuvimos que intervenir, les tuvimos que decir que la foto donde la ponen siempre iba a quedar un poco el fondo raro, peculiar. Les instamos a que pusieran a la plantilla donde la situaron, les instamos a que hicieran una pequeña cuenta atrás porque le iba a hacer desde el fondo, pero quizás no todo el estadio la iba a seguir, la hicieron al final desde arriba, desde la megafonía, hubo quien se anticipó a tirar el rollo, pero bueno, creo que quedó bastante bien y bueno, creo que para explicar esta foto y en general todas las fotos de la revista, quién mejor que Ángel, que es uno de los maquetadores de esto, que se acordaron de nuestras respectivas madres. Soy yo los que hemos intentado reflejar o intentar, yo sé, mostrar de la mejor manera posible, con el mayor esfuerzo que hemos podido hacer y de la mejor forma, pues el trabajazo de esta gente y los casos de artículos que nos han marcado, pues los periodistas que están día a día con el club, ¿no? Nosotros, que llevamos muchos años trabajando con algo parecido, que es con la revista del Rayo, ¿no? Como llevamos muchos años siendo ultrarrayistas, tenemos nuestra propia revista, mucha gente nos ha dicho, coño, si esto parece el fanzine de Bucaneros, ¿no? Le cambias un poco el título y es igual, pues tenemos ese estilo y no lo podemos cambiar, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos intentado reflejar un poco con la portada lo que ha sido este año, lo que creemos que ha sido este año, ¿no? Pues el barrio, el cuerpo técnico, el equipo, que juntos hemos podido conseguir el reto este que nos hemos propuesto y que nos proponemos cada año de la permanencia, ¿no? Y un poco luego en la contraportada, pues un miembro de nuestro grupo con una bandera franjirroja, que es pues un poco pues, el nombre de la revista, ¿no? Un poco, y con una frase que salió de la cabeza de Robert, pues eso, que es un genio para estas cosas y para los montajes. Yo realmente me he dedicado un poco más a intentar que no hubiese muchos fallos, intentar maquetar así un poco más serio, y Robert ha sido el que ha puesto sobre todo la genialidad de los montajes y de las imágenes, ¿no? Decir que nosotros no nos dedicamos a esto, no hemos estudiado, somos como Raúl, que no somos de los que no hemos estudiado, ¿no? Entonces, pues, no sé, esto sale echarle muchas ganas al Rayo, a nuestro equipo, a nuestro grupo, y poco a poco pues hemos ido aprendiendo, ¿no? Habrá alguno por aquí que haya estudiado maquetación o que sea periodista y demás y se dedica a esto y dirá, coño, pues aquí tenéis un fallo, aquí tenéis otro y tal, pero bueno. Nosotros salimos muy contentos con el resultado. También hemos tenido 4 o 5 días para maquetarlo, ¿no? Que también si hubiéramos tenido un par de días más hubiéramos hecho un repaso a todo esto y quizás algunas cosillas las hubiéramos cambiado, ¿no? Hemos echado sobre yo creo entre 20 o 24 horas, que seguramente sea muchísimo, pero para nosotros que no tenemos ni puta idea, que tenemos que ir poco a poco mirando los fallos y intentando trabajar con aplicaciones que nadie nos ha enseñado. Y nada, pues esto es simplemente, espero que os haya gustado la maquetación, esperemos que en el siguiente número sea mucho mejor y nada, yo qué sé, lo que hablamos Robert y yo, ¿no? Esto está hecho con nuestro sentimiento por el club y por nuestro grupo y por el cariño que tenemos a la afición y a los valores que tiene y representa la plataforma de RV, que es el impulsor de todo esto, ¿no? Entonces, pues nada, disfrutarlo y que el siguiente más y mejor. Que es vital en el día a día del Rayo Vallecano, esté el entrenador que esté y esté la plantilla que esté, porque es el que se dedica a recuperarles y a que estén todos disponibles cada semana, y es este tipo de gente que se ve menos, ¿no? Como Kiko, el que se encarga de recoger el material, como Isi, que es prácticamente medio escudo de este equipo, que lleva un montón de años haciendo una labor que es absolutamente increíble, de una manera silenciosa. Y me parece muy acertado que Blas haya centrado en una figura como Víctor, que Olmedo también conoce muy bien y que
Bueno, pues al final es este tipo de gente que rodea a este club y que lo hace también diferente, ¿no? Cuando normalmente llega un cuerpo técnico nuevo y viene mucha gente nueva, aquí no, aquí hemos visto que han pasado entrenadores, pero que más o menos, quitando algún reto, que siempre se quedan más o menos los mismos, que son esa gente que le da forma y que le da continuidad al proyecto, un poco de lo que venimos hablando, ¿no? De lo que es necesario dentro del club para que un club pequeño y humilde como este siga funcionando y pueda funcionar bien, porque tenga esa gente que le da la cohesión y la naturalidad a esos cambios tan bruscos y tan importantes que en cualquier otro equipo pues serían prácticamente definitivos y que aquí no lo son, ¿no? Que pasan cosas como la que ha pasado este año y que esperemos que pasen muchos años más. Entonces, bueno, pues que haya gente como Víctor dentro del staff técnico que le dé esa continuidad a todo esto, pues es de vital importancia para el equipo, desde luego. Raúl, aprovechando que estás aquí y que es poco habitual, yo creo que estamos prácticamente todos, ¿no? Desde jugadores, ¿no?, a aficionados, a esos radicales del fondo, hasta periodistas, ¿no? Que es curioso, y aprovechando que estáis aquí los periodistas, ¿cómo es ese día a día de un periodista que sigue la información del Rayo? En todos los sentidos. Bueno, aburrida no es, eso ya te lo digo, porque todos los días hay algo que contar. Javi lo sabe también, aunque se ría. Pero bueno, es verdad que es un club en el que nosotros, por lo menos yo trabajo muy a gusto, porque la naturalidad y la familiaridad que desprende todo te hace que de repente llegues aquí. Yo hace 5 años veía al Rayo desde mi casa, pero no venía aquí todos los días. Pero de repente empiezas a venir todos los días y te das cuenta de que esto es una familia, y es verdad, no es algo que te vendan desde fuera. Te das cuenta tú solo cuando, como decía Luquero, entras en este estadio que cualquier día se nos cae encima, pero te encuentras con que hay algo diferente al resto que ves en el resto de equipos. Y eso te hace que en el día a día se traslade en todo lo que haces tú y en todo lo que intentas transmitir a la gente de este equipo y de este barrio, ¿no? Entonces, el día a día, la verdad que con momentos complicados, porque los pocos medios que tiene el club obviamente también llegan a la prensa, y hay momentos en los que para nosotros trabajar tiene ciertos riesgos y es complicado, pero cuando consigues salvar eso y decides que tú te dedicas a informar, y si les gusta a una parte o a la otra, pues nuestro trabajo al final es el de informar, pues te das cuenta de que todo es mucho más fácil y de que simplemente hay que disfrutar. Y en este club, no solo con el primer equipo, porque yo que tengo también contacto con la cantera, pues al final te das cuenta de que es todo mucho más normal y más natural de lo que parece, y que es muy fácil trabajar. Bueno, pues sí, hay momentos complicados en los que te ponen cortapisas y te ponen pegas importantes, pero al final todo se salva, y con ilusión y con el trabajo del día a día, sobre todo encontrándote con gente normal, que cada día es más complicado, pues te lo hace mucho más fácil. Momentos espinosos, por meternos en materia. ¿Hay censura también? ¿Por parte del club? ¿Por parte del medio en el que trabajas? Si la hay, a mí no me la han puesto. ¿Autocensura en algún caso de que un propio periodista pueda decir no digo esto por si mañana no me dan tal entrevista? Yo te hablo particularmente de mí. Yo me dedico a informar, y mi trabajo es informar. Yo no trabajo para el Rayo Vallecano, ni trabajo yo trabajo para mi medio, y primero, en mi medio nunca me han impuesto ninguna censura en cuanto a qué contar desde aquí. Ha habido situaciones complicadas y yo creo que se ha contado lo que había que contar, y luego pues evidentemente es una situación complicada a veces, porque tienes que pararte a pensar en que normalmente, y esto es complicado de entender, pero a veces es así, el que te viene a contar algo siempre te lo cuenta con algún interés, ¿no? Entonces tienes que saber dónde está el interés de cada uno, para que no te engañen, simplemente, porque muchas veces es el primer paso para descubrir por dónde va la información, y si es información o es información interesada, ¿no? Pero desde luego, aquí evidentemente, antes de esta etapa, pues yo viví los últimos coletazos, y por tanto no sentí esa censura como otros compañeros sí la han podido sentir, incluso con amenazas graves de personajes que ya no están en este club. Pero en esta última etapa, pues yo no sé si mis informaciones les gustan más o menos a determinadas personas, pero sinceramente me da igual. Yo me dedico a contar lo mejor que puedo, lo que creo que pasa en el día a día, y si a alguien no le gusta, pues esto es lo que hay. Desde el punto de vista de la afición, y enlaza con el siguiente artículo que sigue al de Paredes, que es un poco hablando de también lo que ha sido un año, ¿no? Ha sido un año también de rayismo solidario, en el que hemos visto varias recogidas de alimentos de muchas peñas,
recogida de ropa, bueno, un acto precioso de Alberto y de su peña con los chavales de síndrome de Down, de la peña Piti, y varios actos más, ¿no?, a lo largo de la temporada. Y un poco la sensación que tienen o que podemos tener los rayistas es que hemos sido más o somos más noticias en los medios de comunicación en los últimos años por cosas que no tienen nada que ver con eso, todo lo contrario, conexiones con terroristas, cortes de cable, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego cosas que a lo mejor para nosotros sí que tienen realmente importancia, como es recoger durante varios partidos ropa y trasladarla a las iglesias del barrio, a la gente necesitada, comida, etcétera, no aparecen tanto o como quizás deberían, ¿no?, como queríamos nosotros, ¿no?, que aparecieran en los medios. Es verdad, y es así, ¿no? Y entiendo que muchas veces el sentimiento de la gente sea de frustración, ¿no? De decir, bueno, solo salimos en los medios cuando se cae una valla como el otro día, cuando pasan cosas, ¿no? Pero al final creo que nosotros desde los medios de comunicación también tenemos que tener un punto importante de autocrítica, y ahora, por ejemplo, lo hablaba con Juan Carlos, que también aprovecho para destacar la labor que hacen ellos desde Rayo Gera, que me parece también muy importante que en los últimos años, y lo comentábamos, ¿no? Al final todo depende del prisma desde el que lo mires, y muchas veces desde los grandes medios de comunicación, como puede ser el mío o como puede ser el de Álvaro, pues a lo mejor el foco se centra en cosas que son noticia porque son muy llamativas, pero realmente en las noticias importantes del día a día pues no se fijan tanto, porque al final lo que le interesa o no, pero lo que sí vende, y eso sí es así, aunque podemos estar más o menos de acuerdo, son los grandes equipos, ¿no? Entonces los grandes medios se dedican a darle más espacio a grandes equipos, y todo parece que se magnifica más, y las cosas que pasan en un equipo como este, que es un equipo sencillo, un equipo de barrio, pero que tiene pues cosas especiales que le hacen tener ese nexo con la gente de su barrio, pues pasan a un segundo plano porque no son noticias. Es triste, entiendo la frustración que podéis sentir en ese sentido, y lo único que podemos hacer pues es intentar cambiarlo como podamos, pero va a costar, va a costar. La frustración de los seguidores, y hay frustración del periodista, quiero decir, por ejemplo, por ahí está Garrido de AS, Álvaro de Marca, tú en Onda Cero, medios nacionales con peso, con importancia. Me pongo, por ejemplo, en el caso de la famosa noche del Rayo Real Madrid, corte de cables, tertulias, noticias y demás que se dan, que en la mayoría de ellas precisamente no están aquellos que siguen el día a día del Rayo Vallecano. Sentí la frustración esa de que muchas veces a lo mejor desde el propio medio se puede estar tirando a los leones a lo mejor a ese periodista que está en el día a día del club. Puede ser que sí, yo me rebelo bastante con la gente que habla de las cosas sin saber, porque hay una figura muy importante ahora dentro del periodismo, lo vemos en el día a día, que es la persona que sabe de todo, ¿no? Y que habla de todo y que entiende de todo. Yo no tengo ningún problema en reconocer que hay muchas cosas de las que no tengo ni idea y intento no hablar. Este año ha pasado, por ejemplo, con tertulias futbolísticas hablando del estilo del equipo o incluso del estilo de Paco. Yo, que lo puedo decir, he sido una persona que ha defendido durante toda la temporada el estilo de Paco. He visto a gente hablar del Rayo Vallecano y del estilo de juego del Rayo que no han pasado por aquí en toda la temporada y que incluso no han visto un partido en televisión del Rayo, pero vamos, eso con total seguridad. Y eso al final se traslada a todo, ¿no? Se traslada también al día a día del equipo. Yo, afortunadamente, y hablo por mi medio, en cuanto a nuestro programa local de 3 a 4, pues con mayor o con menor espacio día a día, pero tengo total libertad para hacer lo que quiera durante la semana. Se le intenta dar todos los días el espacio que merece o que puede merecer, aunque podría ser mucho más al equipo, y tengo total libertad para hacerlo. En otros medios a lo mejor es más complicado, pero bueno, yo tengo la suerte de que tengo total libertad. No, bueno, eso es decisión de cada medio. Yo he sido del Rayo desde pequeño, he estado frustrado cuando compraba el Marca y no veía ninguna noticia del Rayo, y ahora que lo conozco desde dentro, pues no me puedo pegar con nadie más para imponer que haya una noticia más del Rayo. Si el Rayo generase tanto interés como para que fuese en portada, iría. Si el Rayo no lo genera, pues no va. Al final es una empresa privada y lo que buscan es vender periódicos y beneficio. Podemos estar más o menos de acuerdo, pues evidentemente yo también, aparte de sentir el Rayo, me gusta el deporte y me gustaría que funcionase de otra manera, pero esto está montado así, y por más que desde dentro podamos intentar cambiar las cosas porque tengamos más o menos cariño a un club, sea yo con el Rayo, sea otro compañero con el Getafe o otro que esté dentro y sea del Sevilla y quiera que se hable, bueno,
pues evidentemente algo mejorará, pero es muy complicado. No, la verdad es que en un principio se propuso el hablar con un veterano del club para explicar a las nuevas generaciones qué es el Rayo, cómo ha sido el Rayo hace años, pero te vas a betfutbol.com y te encuentras con 300 veteranos. A ver a quién eliges, qué filtro utilizas, por simpatía, por proximidad, por cercanía o por accesibilidad. Entonces, bueno, pues le quisimos dar un poco una vuelta y hablamos, además de esta jornada del rayismo, todo el que ha visto el cartel, queríamos enfocarlo un poco al tema de padre a hijo, el compartir esta pasión que es el Rayo. Y bueno, pues qué mejor que contar los ascensos a Primera División. Como digo en el artículo, nuestros títulos son intangibles, nuestros títulos no están en vitrina, nuestros títulos están aquí en la cabeza, en la memoria, en el corazón, y son los ascensos a Primera División, o bueno, ascensos son los más destacados. El de Segunda B a Segunda también fue la leche, pero bueno, los que más recuerdan, los que más eco tienen son los ascensos a Primera. Y sí que me quería centrar en, no me valía cualquier jugador o de cualquier plantilla, el decir, bueno, pues llamo a fulano que le tengo aquí al lado y va a querer hablar conmigo. Mi idea era ir un poquito más allá, el buscar canteranos del Rayo Vallecano que pudieran explicarme lo que siento un canterano en primera persona, en el ascenso. En el caso por ejemplo, Juan y Miguel Hernández no eran canteranos al uso, pero por ejemplo eran hijos y vallecanos de toda la vida y empezaron a dar sus primeros pasos futbolísticos en Primera División en el Rayo Vallecano. Entonces, bueno, pues con todos los que he hablado, han empezado en el Rayo Vallecano y además han subido a Primera División a una edad de 21 o 22 años, o sea que ha sido sus primeras experiencias en el fútbol profesional y además con miles de anécdotas. Lo que sí que es verdad que me he dado cuenta que todos coinciden en algo, en señalar que el Rayo Vallecano es el equipo de su vida. Hay gente como Pedro, que es más conocido, que ha estado varios años aquí, luego siguió en el Deportivo de La Coruña, pero hay gente como Miguel Ángel España, por ejemplo, que siempre ha estado a la sombra de Wilfred Abonavare, de Abel, de Contreras, que quizás no ha tenido, por eso, tanto no ha sido tan mediático como otros jugadores como Coque o Mitchell que salen en las entrevistas, pero que le ves emocionado a hablar de su paso por el Rayo Vallecano, y él mismo te lo dice, quizá me equivoqué en irme a Alicante y bueno, pues me tenía que haber quedado en mi club. En el caso de Juan, por ejemplo, tengo que reconocer que era una entrevista que más me asustaba. Yo en la 75-76 era proyecto rayista, todavía no andaba por aquí. Entonces digo, bueno, pues con este hombre a ilustrarnos, a documentarnos y a charlar. Y bueno, pues curioso, ha sido la charla más grande que he tenido, ha sido 50 minutos de entrevista o de charla rayista, que luego es una pena. Igual tuvimos que cortar y se ha quedado cosas en el tintero que por desgracia pues no puede salir todo. Para mí ha sido un lujazo el hablar con Juan, con Pedro, Miguel Hernández, España, Mitchell o Coque. En el caso de Mitchell tiene 3 ascensos a las espaldas y bueno, pues también quería que me hiciera una comparativa de todos los ascensos a Primera División, cómo ha sido, cómo los ha vivido. Es curioso porque resulta que, bueno, pues desde el año 75 hasta el 2013, es decir, casi 40 años después, en todas las etapas estaban jodidos. No cobraban o les debían pasta o andaban a las 3 menos cuarto el Rayo. Es algo que no ha cambiado y que te resulta curioso. En el caso, por ejemplo, de la 2011 todos lo sabemos. En el caso de Pedro, por eso, entran los Ruiz Mateos y bueno, pues es un alivio tremendo. Entonces, bueno, pues son 8 páginas, me parece, de anécdotas, de historias y, en fin, de rayismo 100%. El rayismo, bueno, pues encantado, ¿no?, de compartir esta iniciativa tan fantástica de una revista que hable del club de nuestro barrio y ser partícipe de ello, pues me llena de orgullo, ¿no? Claro que respiramos rayismo desde toda la vida. Yo me he criado en el barrio, nací en el barrio, aquí en 37 de Albufera, y tuve la gran suerte de jugar en el equipo de mi barrio, que es lo que antes hablaba Álvaro, por ejemplo, que es lo que, bueno, pues mucha gente quizás no entienda, ¿no? No puede llegar a entender que formar parte de un barrio como Vallecas y que tenga un club en Primera División, que de igual manera sería que estuviera en Tercera División, pero representarlo, pues es algo que hay que vivir para poder comprenderlo, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera ya ciñéndome al tema del ascenso de esa temporada 92-93, pues realmente una experiencia inolvidable como integrante de la plantilla,
En aquel entonces era un chavalín, era joven, tenía 21 años, creo recordar, y bueno, pues lógicamente fue más que un sueño, ¿no? El poder ascender a Primera División con el equipo bueno, pues, que llevaba mamando desde la cuna, ¿no? Entonces, de alguna manera, son recuerdos imborrables, esos valores que aquel entonces creo que sí se vivían en el club, pues bueno, creo que realmente falta de alguna manera porque, bueno, evidentemente hay mucho más negocio en el fútbol del que había antes y hay otros intereses que bueno, pues realmente no por ser mejores o peores, pues cada uno tiene nuestra opinión, se pueden compartir o no, pero realmente un club de barrio como el Rayo creo que sí debería de alguna manera pues fomentarlos, ¿no? Y aunque realmente el trabajo en la cantera que está haciendo es bueno, pero entiendo que haya gente que todavía quiera algo más, ¿no? Y bueno, pues nada, repetir que contar de esa temporada como anécdota que, bueno, tuvimos la suerte los que estábamos ahí de compartir vestuario con un entrenador como José Antonio Camacho, que aun siendo un madridista de pura cepa parecía un rayista más por cómo vivía tan intenso cada día, día a día del rayismo y se implicó de una manera brutal, nos transmitió eso y conseguimos ese ascenso. Y bueno, resaltar una vez más que con una afición como la que tiene el Rayo Vallecano, gente del barrio se puede ir muy lejos, como está demostrando cada domingo dentro y fuera de Vallecas. Muchas gracias. Durante muchos años se ha hablado del Camelo, de que como el estadio de Vallecas, yo que siempre tengo fijación con el estadio, siempre era tan pequeño, pues siempre beneficiaba al Rayo. Ahora parece que no se habla de eso, parece que como el jefe de pequeño le beneficia al Rayo, pero por lo bien que juega. ¿En tus tiempos también se contaba la historia y perjudicaba tanto a los rivales? Pues realmente, como he leído yo antes en ese artículo, no conozco muchos equipos que hayan pasado por aquí y no se hayan quejado. Realmente, bueno, puede ser un hándicap para según qué estilo de juego. Yo creo que esta temporada y la pasada con Paco Gémez en el banquillo se ha demostrado que se puede jugar al fútbol en el Estadio Vallecas y muy bien. Yo de hecho, ni de aficionado ni de socio desde hace muchísimos años, pues he visto muchas ocasiones jugar al Rayo Vallecano como lo ha hecho con Paco en el banquillo, con lo cual tan malo no será, ¿no? El futbolín, del cual todos estamos muy orgullosos. Han hablado de sus entrenadores y bueno, pues han hablado, son verdaderas leyendas en el Rayo Vallecano, como Paquito, como Felines, como Camacho, José Ramón Sandoval, en fin, los entrenadores también tienen su pequeña parte en la historia, incluso entrenadores como Alfredo Di Stéfano, que entrenaba a Juan Luna aquí en Vallecas, o jugadores históricos como Fernando Morena, también nos hablaba de él. Y le iba a preguntar a él precisamente, lo que pasa es que le han llamado o ha hecho como los famosos que le llamaban por teléfono y sale zumbando. Porque él, bueno, Pedro lo ha dicho también, que nos lo dice en la entrevista, que él era socio y ha vivido todos los ascensos del Rayo Vallecano. Juan, como jugador, vivió el primero y luego como abonado rayista o como miembro de tu revista que edita él, también ha cubierto todos los ascensos. Entonces, bueno, pues él hace una visión general de los ascensos y concluye lo mismo, que bueno, que ha habido ascensos como el famoso de la 98-99 con la promoción, que quizás fue el más bonito. Michel es otro de los que lo dice, que bueno, era diferente, porque una promoción ya habíamos perdido una, el Extremadura era el favorito, era el Extremadura ese que quería todo España, con Rafa Benítez en el banquillo, de Pedro José, Duré, etcétera, etcétera, y bueno, pues tenían su cierto miedo a qué pasaba. Y bueno, pues pasamos por encima y empezó una época gloriosa en el banquillo con Juan de Ramos, que terminó rematándose con lideratos en Primera División y con UEFA. Al Rayo Vallecano, en la calle donde nació, en la calle del Carmen, que aquí tenemos una persona que nos puede contar alguna anécdota. Yo creo que Vallecas tenía que tener una calle ya Altamudazo, o sea, la calle Altamudazo tenía que ser, y además una avenida grande. Lo que pasa que es que como en Vallecas gobiernan quienes no les votan los vallecanos, pues claro, no entienden mucho de Rayo, no entienden mucho del equipo y claro, nos mandan a esta gente que te complican un poco el cortar una calle para organizar unas fiestas rayistas porque es muy complicado. Sin embargo, tienen la osadía de montar una pantalla en un sitio determinado para que se junten las dos aficiones de otros equipos, cuando aquí es muy difícil hacer un concierto porque parece ser que hay ruido, en fin, todas estas cosas. Juan, no sé si es verdad que tú tienes el balón del primer ascenso. Sí, efectivamente. ¿Y por cuánto lo vendes?
No, eso es algo que no se puede, no tiene precio. ¿Cómo te hiciste con ese balón? Pues nada, Porque pegarías todo por él, imagino. fue una Sí, me imagino que él tiene el balón del primer ascenso del Rayo Vallecano, primera división, y me imagino que se pegarían los 11 futbolistas por él. El primero Felines, supongo, vamos. Bueno, es que fue una idea que se me pasó cuando faltaba un minuto para acabar el partido. Entonces, cuando acabó el partido, fui a por el balón y me fui corriendo al vestuario. Efectivamente, a los 2 minutos llegó el presidente, Marcelino Gil, que en paz descanse, y quería que le diera el balón. Nos falta un balón, ¿no? Pero nada, no hubo forma de que me lo quitaran, lo guardé. Allí entré en el vestuario, entre las botas y todo eso, mientras me duchaba, para que no me lo quitaran, y al final me lo llevé a mi casa. Y lo tengo como oro en paño. ¿Qué significó ese partido para ti? Bueno, te puedes imaginar, para mí como para la mayoría de mis compañeros, éramos jugadores que apenas nos conocían, y empezó la temporada y no teníamos, vamos, las miras que tenía el equipo era mantenerse. Y así, de buenas a primeras, te ves que vas a ascender a primera, pues imagínate la ilusión que nos hizo a todos. Fue grandísima. Hombre, yo creo que este año va a ser diferente. ¿Para bien o para mal? Bueno, para bien, yo creo que va a ganar el Rayo y el Getafe se va a ir a segunda sin remedio. Y nunca pensaste que Felines fuera tan buen rematador de cabeza, ¿no? Es decir, este tío tan bajito. No, sí, yo creo que ha sido el único gol que ha metido de cabeza en su vida. Se equivocó aquel día, se equivocó. ¿Qué le dijiste? ¿Pero qué has hecho? No estaba en el guión que pegara ese cabezazo tan espléndido. Pero bueno, hay que entender, ¿tú entiendes en el fútbol que cuando dos tienen un interés no pasa nada porque se casen? Sí, está bien. Que haya mutuo acuerdo, está muy bien eso. Ahora ha salido la AFE pidiendo que las primas por ganar se autoricen. Tú, ahora ya visto desde fuera, ¿tú serías partidario de que realmente eso se legislara y se pudiera llegar a crear una norma que lo autorizara? No me parece ético. Yo creo que los futbolistas ganan suficiente como para que tengan esos extras. No es necesario. Y con la nueva presidencia que tiene el Rayo Vallecano, con la situación económica, con el fútbol moderno actual, con lo que pagan las televisiones, ¿tú ves Rayo Vallecano en primera división para rato o piensas que esto es coyuntural y que seguiremos subiendo y bajando? Hombre, es muy difícil predecirlo. Lo normal es que estemos así un par de años y luego vamos a bajar. Sería lo más lógico. Más que nada por la situación del Rayo y por el sistema que tienen. Porque aquí cada año se hace un equipo nuevo. Entonces es muy difícil que todos los años acertemos. A nivel de afición, Juan, cuando tú juegas al fútbol, posiblemente el estadio se llenaba más que ahora. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué cuesta tanto llenar un estadio como Vallecas? Y tú, de tu experiencia como abonado, aficionado, futbolista, ¿tú qué harías? ¿Qué sería lo primero que harías para que Vallecas tuviera mayor apoyo, Rayo tuviera mayor apoyo de Vallecas y de la gente de fuera? Porque yo considero vallecanos a los que llenan Vallecas, me da igual de dónde vengan. Masa social hay para llenar 3 estadios en Vallecas. Lo que ocurre es que los precios, pues habría que ponerlos un poquito más bajos. Yo creo que si bajaran los precios de los abonos, pues subiría la cantidad de abonados. La prueba es que cuando han puesto los partidos a 10 euros, había hostias para conseguir entradas. O sea, esa es una prueba clara de que aficionados hay, y muchos. Bueno, vamos a ver si este año se tiran el rollo con lo de los abonos. Propuestas ya tienen encima de la mesa por parte de la afición. Y bueno, el tema de los abonos daría para otro debate amplio y extenso. Y vamos a ir directamente a los últimos 2 artículos de la revista, que uno es de José Luis Poblador, que como decía antes, no ha podido venir, aunque quisiera.
Y es un poco en tono irónico, habla de la puñetera alineación del 64, pues a la gente que está o quiere dar carnet de rayistas, solo si te sabes esta alineación. Entonces, bueno, pues todo el que lo lea comprenderá un poco el fondo del artículo de José Luis. Y el último es, como decía Zafra, la revista la queríamos hacer lo más plural posible y que los aficionados tuvierais voto, porque el nombre lo habéis elegido vosotros con vuestros votos, y de hecho dábamos la opción de que mandarais un artículo y el ganador. Este señor es el hombre más perseguido de todo Vallecas ahora mismo. Es Juan Jiménez Mancha, que habréis oído que ha salido un libro sobre la historia del Rayo Vallecano, que es un libro fantasma, ¿no? Quien lo tiene lo oculta porque ya se vende en destraperlo casi, ¿no? Una historia sobre los orígenes del Rayo Vallecano, pero un libro de verdad, un libro serio. Este señor sabe más de la historia del Rayo Vallecano que nadie en el club junto, vamos, todos los que hay ahora, bueno, eso es fácil. Él os va a explicar un acto que tuvo lugar ayer, porque hubo unos desperdigados por aquí de la plataforma de Rubén que se decidieron hacer 4 agujeros en una pared de una casa y poner una placa. Pero, ¿por qué eligieron esa casa y por qué pusieron la placa allí? Bueno, como sabéis todos, el club nació hace 90 años. El 29 de mayo a las 6 de la tarde va a hacer justo los 90 años. Y la plataforma tuvo la feliz idea de por fin, después de 90 años, reconocer a una familia, que es la familia Huerta, que el club naciera no justo en esa casa, sino la casa que había antes, que estaba hasta principios de los años 60, pero hacer un reconocimiento a esta familia, que en concreto la abuela del actual Julián Huerta, que es un accionista del club, pues su abuela era la que lavaba la ropa a los primeros jugadores del Rayo y la que acogió a unos chavales que tenían entre 12 y 16 años, porque no tenían más, los que crearon el club, que seguramente llevados por el entusiasmo de los 2 pequeños de esta familia, que se llamaban Juan, primer capitán de la historia del Rayo, y Modesto, pues seguramente que llevados por el empuje de estos 2 críos, pues consiguieron reunirse allí y que naciera el equipo. Entonces, como ayer hablamos, el equipo nació como un equipo de calle, que era el equipo de la calle del Carmen, que era esta calle hasta 1952. Y solamente invitaros a que os paséis y os hagáis incluso alguna foto o disfrutéis de eso que con tanto cariño ha hecho la plataforma, porque es un sitio ahora mismo de los del Rayo de toda la vida. Es decir, igual que hemos hablado antes del estadio, pues hay que hablar de esa placa. Y es un sitio ideal, está a 5 minutos, Puerto de Monasterio 8, pues invitaros a que la veáis, a que os dignéis, dicho con cariño, a verla y a disfrutarla, porque es un punto ahora mismo clave del rayismo, gracias a la iniciativa de la plataforma. El libro lo saqué yo con mis medios, lo saqué solo a 10 euros y saqué por eso solo 300 ejemplares. Yo estoy dispuesto a sacar una nueva edición, pero siempre y cuando tenga el apoyo. Sé que tengo todo el apoyo del mundo de la gente del Rayo, empezando por la gente que hace la revista de Bucaneros y por toda la plataforma. Pero habría que intentar conseguir una editorial para que lo sacara y sacara algunos ejemplares más, porque se ha quedado mucha gente con ganas de tener ejemplar. Se agotó en 2 semanas. La idea es intentar hacer en varios libros una historia, como se suele decir, definitiva del Rayo. Siempre habrá algo opinable, siempre habrá algún error, pero la revista que se hizo en los años 80, que era fantástica, pues han pasado muchas cosas después y además no tenían los medios para investigar que hay ahora. El libro que se editó, que sacó la Fundación, es un libro con mucho dato, pero es un libro bastante desordenado, bastante caótico, pienso que mejorable. Entonces se trataría de ir sacando varios libros de aquí al centenario para que el Rayo pues tenga unos libros sobre su historia como lo que se merece. Me explico, que podamos presumir de que nuestra historia está bastante bien contada, sea por mí o sea por quien sea.